Qué bueno es saber que Dios en los tiempos de crisis, Dios es la semilla, como le decía, es la semilla que Dios utiliza para que nosotros podamos crecer. Y un pino o el bosque de pinos se reproduce cuando hay fuego, porque el pino viejo muere, pero la bellota, donde está la semilla del pino, se abre por el fuego y cae la semilla, y de ahí sale un nuevo árbol. Así que muchas veces pensamos que el fuego o el problema trae escasez, dificultades, pero Dios está en el asunto. Amén. Y alguien en esta semana me preguntó, ¿dónde está Dios en los tiempos de crisis? ¿Qué hace Dios en los tiempos difíciles? Y basado en esa pregunta y otras que me hizo, me lleva a mí a traer este mensaje donde nosotros vamos a hablar de los tiempos. ¿Qué hace Dios en los tiempos difíciles? ¿Qué hace Dios en los tiempos de problemas? Y quiero ubicarnos en Jueces capítulo 6, vaya conmigo, y vamos a leer los primeros 7 versículos. Jueces capítulo 6, versículos del 1 al 7. Esta historia que vamos a leer, que está en la Biblia, nos narra un tiempo muy difícil que vivió el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Dios en ese tiempo difícil? Jueces capítulo 6, versículos del 1 al 7, dice la palabra del Señor. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venía a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, voy a leer el versículo 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Alabado sea el Señor. Alabado Dios. Bien, hermanos,
Vamos entonces nosotros a leer, y entender qué Dios nos quiere hablar a través de esta palabra. Israel en este momento vive en tiempos difíciles. Había problemas en la economía, había problemas en la sociedad, y nosotros vamos a ver que Dios siempre está atento a sus hijos, que Dios siempre está mirando la situación a la cual vive el pueblo de Dios. Fíjese que la Biblia nos dice, y quiero que tengamos claro eso, que tenemos que primero examinarnos como pueblo en donde hemos caído. Creo firmemente, hermanos, que la iglesia de Jesucristo tiene que puntualizar qué vida lleva. Si es una vida que agrada a Dios o una vida que no agrada a Dios. Nosotros, la iglesia del Nazareno, somos una iglesia llamada a santidad. Y santidad significa ser diferente al mundo, ser diferente a las corrientes de pensamientos del hombre natural y conectarnos con el Dios Todopoderoso que quiere que nosotros vivamos una vida semejante a la de Cristo. Que nosotros seamos seguidores, y no solamente seguidores, que seamos personas que vivamos en un estilo de vida que agrade a Dios en todas las partes. No como nosotros queremos, no como nosotros pensamos, sino como establece la palabra del Señor. En la Biblia hay ejemplos de gente que tenía muy buenas intenciones de agradar a Dios, pero no era la manera como Dios había establecido en su palabra de cómo se tenían que hacer las cosas. Un ejemplo de ello fue David. David quiso traer el arca de Jehová a su ciudad Jerusalén. Pero David no leyó la palabra de Dios, no quiso buscar cuál era la manera correcta a la cual Dios había establecido, aleluya, a Moisés, donde había dicho claramente cuáles eran los propósitos, cuáles eran los pasos que tenían que hacerse. David tenía una tremenda idea, una tremenda gestión. Pero ¿sabe qué? No era la manera correcta. No era la manera correcta. Y la Biblia me dice que montaron el arca en una carreta nueva, jalada por bueyes, y que en un momento dado la carreta cayó aparentemente en un hoyo, ¿verdad? Y la Biblia me dice claramente que se fue a caer el arca. Y vino un hombre y puso la mano, ¿y sabe qué? Murió al instante. Nadie podía tocar el arca de Jehová de esa manera. David entendió que lo que había hecho
algo estaba mal y detuvo el proceso, la mandó de nuevo donde estaba, de regreso, aleluya, y entonces, alabado Dios, entonces investigó la manera correcta de hacerlo. Quiero decirle, hermanos, que cuando nosotros no vivimos como Dios ha establecido en su palabra, hacemos lo malo ante los ojos de Jehová. Entiéndalo. No hay otra manera de explicarlo. Cuando nosotros no vivimos conforme a la palabra de Dios, no hacemos lo agradable ante los ojos de Dios. Y cuando caemos en conductas erróneas, y cuando caemos en hechos no agradables a Dios, Dios nos entrega a que pasemos por un proceso no de castigo, escuche bien, no de castigo, porque Dios no nos castiga a sus hijos. Dios no castiga a sus hijos. Dios corrige a sus hijos, que son otras dos vertientes. El castigo es de ira. La corrección es para reubicarte y que vuelva a la senda antigua. Cuando nosotros le servimos a Dios y Él es nuestro Padre, Dios, cuando nosotros empezamos a hacer lo malo ante los ojos de Dios, Dios comienza un proceso de corrección. Y ese proceso de corrección, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, no es tan fácil. Porque Dios permite y entrega el espacio para que las cosas y los sucesos en que vamos a entrar van a ser unos procesos que nos hagan entender que toda nuestra vida, toda nuestra forma de pensar, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo lo que nosotros tenemos, le pertenece a Dios. Y a Él sea la gloria y a Él sea la honra. Y en un momento dado de ese proceso, levantaremos los ojos al cielo y diremos: ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque mi socorro viene de Jehová. E Israel hizo lo malo. Y Dios empieza un proceso. Ahora entienda algo interesante. Los procesos y la corrección de Dios tienen fechas de expiración. Tiene un principio y tiene un final. No es para toda la vida. Entienda que cuando nosotros entramos a la corrección de Dios, Dios determina el tiempo necesario para ese proceso. La Biblia me dice claramente en el versículo 1 que Jehová entregó en mano de Madián por 7 años. Dios le puso fechas. Dios estableció un rango de, aleluya, del proceso. Y el rango del proceso que Dios había establecido a Israel en este momento era de 7 años. Ahora, 7 años duros. Y dice la Biblia que los madianitas no estaban todo el tiempo en Israel. Fíjense lo interesante. Los adversarios que vienen a nuestra vida no están todo el tiempo, sino que vienen en los momentos de mayor alegría y de mayor felicidad, y donde nuestras vidas dicen: hemos alcanzado grandes cosas, y ahí viene el ataque, y ahí viene el madianita. ¿Ah? Fíjense lo interesante. Dice la palabra del Señor que sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas.
Israel pasaba por el esfuerzo de sembrar. Y créame que el esfuerzo de sembrar es fuerte. Yo en casa he sembrado varias cosas y todos los días le echo agua y hasta le hablo y le digo a las plantitas: levántense, vamos, echen frutos. Le echo abono de vez en cuando. Le quito la hierba que la daña. Y hay un cuidado. Y si yo sembré, como sembré, que gracias a la hermana Sara que me dio un potecito de gandules, sembré gandules y estoy en el proceso de que están saliendo. Yo me gocé cuando ya empecé a ver ¿verdad? El gandul salir en la plantita, a germinar, gracias. Me alegré y dije: Dios permita que de esto pueda yo comer gandules. Imagínese usted el esfuerzo que usted ha tenido en la vida. A mí me partía el corazón hace poco cuando vi en las noticias del Canal 4 un hombre de ahí de Guánica que dice que llevó 32 años trabajando fuertemente en los Estados Unidos para construir su casa, y luego que construye su casa, el sacrificio de 32 años, vino el terremoto y le destruyó la casa. Y para colmo, el gobierno no le dio ayuda. Y tuvo que un hombre de 72 años meterse en un préstamo de 30. Ilógico, doloroso, porque a Puerto Rico le han dado millones y miles de millones de dólares y es triste que se pierdan por la burocracia y la incompetencia de los gobiernos. Pues esos son otros 20 puntos, pero como pastor a veces que hay también darle las otras a los que están ahí. Imagínense usted trabajar tantos años por algo. En este tiempo, en este momento, Israel sembraba y lo que ellos esperaban era comer de lo que sembraban, y cuando ya era el momento de coger la cosecha, venía un enemigo más poderoso que Israel, que Dios había permitido que Israel estuviera por encima de Israel y viniera y le quitara todas sus cosechas, se llevara su ganado, se llevara, ahí dice la palabra, sus ovejas, sus bueyes y sus asnos. Quiere decir que se llevaba la comida de trigo, los maíz, todo lo que era comida de fruta, vegetal, más se llevaba la carne. Y si vemos ahí, la Biblia dice que Israel empobrecía, había hambre en Israel. El pecado nos empobrece. Cuando nosotros no vivimos, mire, si usted, yo le quiero predicar de prosperidad, quiero decirle que la prosperidad se encuentra cuando vivimos vida recta delante del Señor y empezamos no quedarnos solamente con la oración, sino es con la oración y con el mazo dando. Eso decía el refrán puertorriqueño. ¿Qué quiero decir con eso? Dios bendice las manos de las personas esforzadas que sirven a Dios íntegramente. Un hombre y una mujer que sirvan a Dios de corazón y hacen la voluntad de Dios y cumplen con Dios con sus diezmos, ofrendas, y cumplen con Dios con sus bienes, pero no se queda solamente orando, sino empieza a ejecutar un sueño que normalmente empieza de forma pequeña, corta, de pocas dimensiones, pero a la medida que tú confías en Dios, a la medida que tú le sirves a Dios,
Dios empieza a prosperarte y a abrirte puertas, a abrirte camino, y entonces Dios prosperará tu vida. Honra a Dios primeramente sobre todas las cosas y verás cómo Dios te bendice en gran manera. Ahora, un dato importante es ver que los madianitas no venían solos. Dice claramente en el versículo 2 que los madianitas subían y se llevaban todo. Y cuando vemos ahí, cuando estaba todo sembrado, que era el momento, dice el versículo 3, quiero que sepa esto, porque la Biblia lo dice claramente, dice, y subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente. Cuando hemos hecho lo malo ante Dios y Dios nos pasa por el proceso de corrección, los problemas no van a venir uno, sino que un problema, un enemigo se aliará a otro enemigo y a otro, cuan más poderoso de los tres, para quitar todo lo que tú tienes. Porque los madianitas no solamente venían ellos, sino que le decían a los amalecitas, vamos para Israel, que allá ellos sembraron, vamos entonces a que nuestros bueyes y todo lo que nosotros necesitamos, no nos esforzamos, vamos a donde Israel, se lo quitamos. ¿Ah? Eso quiere decir, hermano, que desde todo el pueblo que rodeaba a Israel venía a saquear a Israel. Qué triste es sentir, y qué doloroso es sentir, que el esfuerzo de nuestro trabajo se nos vaya entre las manos. Que no podamos disfrutar del duro trabajo y esfuerzo que hemos tenido por algo y de momento alguien se los robe. ¿Ah? Pero la Biblia dice claramente, y hay un dato interesante aquí, es que ellos venían muchos como langostas, dice. Y los madianitas, según el comentario de Kundal, dice que los madianitas eran un pueblo que vivía en el desierto, y este pueblo se dedicaba a la crianza de camellos. Y ahí lo dice, que venían con con muchos camellos. Y cuando yo investigué esto, decía que estos madianitas vivían en el desierto, se dedicaban a los camellos, y ellos subían con los camellos como si fueran tanques de guerra, que cuando el ejército de Israel le plantaba frente, los camellos se lo llevaban enredado y mataban un montón. Entonces, eso significa que a veces nuestro enemigo es poderoso. A veces nos enfrentamos a situaciones muy difíciles. Muy difíciles. Y si no es por la ayuda de Dios, no podríamos prevalecer. Ahora, hay 3 puntos aquí que yo quiero tocar, que nos dice la palabra del Señor en el versículo 6:2, cuando dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados.
Ese señalamiento del escritor de Jueces nos da un detalle muy importante, porque es algo que el pueblo de Dios hace normalmente cuando está en medio de grandes problemas, grandes persecuciones, y cuando el enemigo arrecia contra su pueblo. Lo primero es que el pueblo de Israel hizo cuevas. No es que buscaron cuevas, él construyó cuevas. ¿Y para qué construyeron cuevas? Para buscar un lugar de refugio. Mire, en vez de buscar a Dios, en vez de buscar para que Dios buscara un caudillo que los llevara a la libertad, ellos, en vez de orar y pedir clamor y meterse en ayuno y gemir ante Dios, hicieron el esfuerzo, porque déjeme decirle que para hacer una cueva hay que trabajar, porque hay que hacer un hoyo. Y ellos se enfocaron en una mentalidad terrenal. ¿Cómo yo me libro de la muerte? Eso significa que estas personas estaban llenas de miedo. Y la cueva trae consigo depresión. Mire, si es así, que cuando en los lugares, ahora mismo en República Dominicana, está pasando, escuché en Venezuela y en Colombia, en República Dominicana, sábado y domingo la gente no puede salir. El que salga lo meten preso. En los sábados tienen hasta el mediodía. Y eso es un problema, hermano, porque usted a lo mejor no entiende la idiosincrasia de los hermanos dominicanos. Pero en muchos lugares en República Dominicana, lo que se llama el día de hacer compra es el día el día de feria. Es cuando llegan todos los mercaderes para vender los productos y la gente va y se suple un día en particular. No es como aquí, que usted puede ir al supermercado las veces que usted quiera. Allí hay tiendas, hay colmados. Pero cuando usted quiere conseguir ropa, cuando usted quiere conseguir algo mejor, tiene que esperar a que se abran los mercados. Imagina entonces el pueblo que le tocaba el sábado. Pues ya no es lo mismo, porque antes del mediodía tiene que estar en la casa. En Colombia, en Bogotá, decretaron una cuarentena que todo el mundo tiene que cerrar, todo el mundo tiene que estar metido en la casa. Acuérdense usted cuando nosotros estuvimos encerrados por varias semanas, se disparó la depresión de forma terrible, porque cuando usted está en una cueva, usted se deprime. Y el pueblo de Israel, al entrar a la cueva, significa que tenía miedo, no quería morir, pero no buscó a Dios. Y el pueblo estaba deprimido. Y la depresión trae confusión. Pero hay gente que no solamente se mete a la cueva, sino que hay otra gente que entran en una situación peor, ya que hacen una caverna en su vida emocional. No tan solo para ellos, sino para otros que están a su alrededor. Las cavernas son más grandes que las cuevas. Y las cavernas representan un grado más profundo de depresión, de deterioro espiritual, de continuidad en el servicio a Dios. Y vemos que las cavernas son representativos de que esas personas
viven un estado emocional severo, donde la confusión los ha atrapado, donde ya no le ven salida al problema. Y entran en ello algo más profundo, que es no mirar las ventajas que tienen al frente de ellos. Hay gente que se enfoca. Yo he hecho este proceso en algunos talleres que he dado. He puesto una pizarra. En una pizarra pongo un punto. En el mismo medio de la pizarra pongo un punto negro con un marcador. Y las veces que lo he hecho, más del 90% de las personas, cuando le pregunto ¿qué tú ves ahí?, ¿sabe lo que me dicen? ¿Qué ven? ¿Qué usted cree que ven? ¿Ven? Un punto. Me dicen, yo veo un punto. Y le pregunto a otro, ¿qué tú ves? Un punto. Y cuando sigo preguntando, todo el mundo ve un punto. Y yo le digo, yo no veo un punto. Yo veo una pizarra blanca, grande, que en el medio tiene un punto. ¿Qué diferencia tiene la una a la otra? Que muchas veces nosotros en nuestra vida nos enfocamos en cosas pequeñas, cuando hay muchas otras cosas a las cuales le debemos de dar gloria a Dios, a la cual debemos de enfocarnos. Pero siempre el hombre se enfoca en lo pequeño y hace cavernas. Porque el hombre que mira lo pequeño, que está en la caverna, no puede ver la solución a su problema. Yo conozco gente que tú los mandas a buscar algo y nunca encuentran nada. Y tú le dices, mira, está en el cuarto, en la parte superior de la coqueta, búscalo en la mano derecha, y ellos nunca encuentran nada. ¿Por qué? Porque no pueden mirar más allá. Pero hay otro lugar peor. Porque hay gente que ya de la caverna pasan a lugares fortificados. Y un lugar fortificado es una muralla que pone en el corazón. Es un lugar que tú ya no le vas a permitir a Dios entrar. Es un lugar donde las personas cierran un dolor. Y ese dolor las consume constantemente, pero no le dan la oportunidad a Dios a que entre a ese rincón del dolor, yo le llamo. A un rincón del dolor que hemos puesto una coraza para que nadie entre. Eso pasa cuando hemos tenido decepciones severas. Puede ser en el matrimonio, puede ser con los hijos, puede ser en el negocio, puede ser en alguien que confiaste plenamente y te falló. Yo le llamo un dolor encapsulado. Yo lo comparo como el cáncer que está en el órgano de una persona y está ahí capsulada. Pero si no se hace algo con ella, a la larga se metástase. ¿Cómo es la palabra? Metástasis, ¿verdad? Lo dije bien. ¿Qué es metástasis? Se riega por el cuerpo. Si ese que estaba ahí capsulado no se hace nada, a la larga contamina los demás órganos.
Y cuando la Biblia habla de que hicieron lugares fortificados, es lo mismo. Es algo que tienes guardado en tu mente, en tu corazón, en tu alma. Y de vez en cuando más tranquilo o tranquila te encuentras, cuando más feliz te sientes, de momento sale a reducir. Yo he tenido que trabajar con esto. Porque los momentos más felices, de momento me viene una nostalgia. Y yo he tenido que aprender a batallar con él. Y he tenido que sacarlo de mi alma y pedirle a Dios que me opere y me quite eso que está en mi corazón. Y muchas veces eso nos quita la bendición. Muchas veces no nos quita la bendición. No nos hace feliz. Siempre andamos desconfiando. Algo me hará algún día. O algo me hará algún día. Y llega un momento en que eso hace que el madianita, el amalecita y los hijos del oriente te quiten todo lo que tienes. Te hacen pobre espiritualmente, pobre emocionalmente y pobre económicamente. Yo he conocido gente que eran doctores, gente de profesión, que por una crisis severa en su familia, ahora andan en las calles, deambulando. Yo conocí a uno que fue doctor, y porque lo acusaron, perdió su casa, perdió su trabajo, la mujer lo abandonó. Entró a beber, se hizo alcohólico. Y del alcoholismo llegó a la calle. ¡Wow! El enemigo te quiere robar lo que has sembrado. El enemigo te quiere robar las ovejas, los bueyes y asnos que representan lo material económicamente, el sustento de tu casa. Y no viene todo el tiempo, viene en los momentos de mayor crecimiento. Porque dice en el 5, porque ellos subían y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langosta, ellos y sus camellos. Fíjense que yo le dije que los camellos eran muchos. ¿Y qué hacían con los camellos? Los ponían a comer lo que los israelitas habían sembrado. ¿Ah? Y dice la Biblia, y venían a la tierra para devastarla. Eso es lo que quiere el enemigo, devastarnos. El enemigo quiere robar, matar y destruir. Y más a los hijos de Dios. Y lamentablemente la iglesia ha dejado que el enemigo haya robado, haya matado tus sueños y haya destruido tus esperanzas. Y hay gente que se siente empobrecida. Ellos buscaron las alternativas para solucionar su problema, pero ¿sabe qué? Nada de ayuda. Nada de eso les sirvió. Ni las cuevas, ni las cavernas, ni los lugares fortificados impidieron que los madianitas, los amalecitas
y los hijos del oriente le quitaran todo. ¿Hasta cuándo? Y ahí viene el punto. Versículo 7. Si ellos hubiesen entendido esto desde el principio, se hubiesen evitado. Pero ¿sabe qué? Es que nosotros tenemos que pasar por el proceso y la corrección de Dios. Luego de 7 años de estar ellos cada año pasando por esto, por lo mismo año tras año, yo quiero que usted entienda que usted vive ciclos espirituales. Ciclos donde hoy, todo un mes en particular o varios meses, sucede lo mismo año tras año, año tras año. En estos días estamos venciendo en mi familia lo que pasaba en enero. Pero estamos en lucha, porque a veces el enemigo quiere meter su cola. Pero en enero siempre había alguien enfermo en mi casa. En febrero, marzo y abril era que muere Kechi. Ya van varios años que hemos vencido ese ataque. Pero usted a lo mejor tiene que escudriñar qué ciclos pasan en su casa, qué ciclo viven sus hijos, qué ciclo vive su familia, sus nietos, lo que tenga. Y usted tiene que poner a analizar esos ciclos. La Biblia me enseña que año tras año subían los madianitas, subían los amalecitas y subían los hijos de Oriente para devastar a Israel. Ciclos. Pero los ciclos se rompen no cuando usamos estrategias humanas, sino cuando invocamos al Dios omnipoderoso, omnipotente. Dice el versículo 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. ¿Entienda esto? No hizo el pueblo de Dios abrir su boca y clamar a Dios. Ahí no me dice que Dios le dio la espalda. Ahí no me dice que Dios no lo escuchó. Ahí me dice que tan pronto el pueblo de Israel clamó a Jehová, Jehová le mandó contestación. Jehová le envió un profeta. Oh, hermano, yo siento a Dios. Yo quiero decirte que Dios siempre contestará tus ruegos y tus clamores. Dios nunca te dará la espalda. Dios nunca se quedará callado. Aleluya. La pregunta es otra. ¿Usted tiene los oídos espirituales completamente limpios para escuchar la voz de Jehová? ¿O hay algo que me impida escuchar la voz de Dios? ¿O hay algo, o no he conocido la voz de Dios? La Biblia me dice que había un sumo sacerdote llamado Elí. Elí no sabía la voz de Dios. Y un día Dios le habla a un jovencito de apenas 16 a 17 años y lo llama Samuel, Samuel. Y Samuel se levantó y fue donde Eli. Dígame, Señor, ¿qué necesita? Y dijo, no, yo no te he llamado. Volvió Samuel de nuevo a acostarse a dormir y de nuevo lo volvieron a llamar. Y volvió Samuel a donde el sumo sacerdote.
No fue hasta la tercera. ¿Usted cree que a la segunda vez el sumo sacerdote tenía que decir, mira, eso es Dios que te está hablando? Pero como no estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios, como no estaban acostumbrados a que Dios le hablara, porque hay gente que no se ha acostumbrado porque nunca han querido escuchar la voz de Dios. Entonces a la tercera digo, bueno, creo que es Dios. Cuando vuelva a llamarte, dile, heme aquí, Señor. Así hizo. Siempre que clames a Dios, Dios siempre te va a contestar. Dios siempre te va a responder. Y dice, versículo 8, segunda parte, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová, vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Dios le hizo recordar todas las veces que Él peleó por ellos. Todas las veces que los libró de los poderes y de las potencias en ese tiempo. Pero le recordó que ellos estaban así porque habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Es importante que entendamos, hermano, que cuando el profeta le dice, y os hice salir de Egipto, le está recordando a Israel todo lo que hizo en el pasado. Las veces que le dio de maná, las veces que le proveyó de carne, cuando Israel estaba en el desierto. Jehová le quiso recordar a su pueblo el amor de Dios. Él nos ama lo suficiente antes de librarnos de Egipto, antes de que nosotros estuviéramos con Él. Él ya nos amaba. Se supone, hermano, que yo hubiese muerto hace 30 años atrás. Me libré de la muerte de una manera que solamente fue Dios. Dios me amaba aún yo siendo un terrible pecador como joven. Y un día me fui con unos amigos a beber ron. Y me fui a la construcción, a la carretera 10 que se estaba construyendo de Utuado a Arecibo. Y me acuerdo que tomé demasiado. Me monté en el carro, pero estaba tan borracho que perdí el sentido. Y cuando abrí de nuevo y reaccioné, mi carro se había impactado unas varillas de construcción que eran para el puente que estaban construyendo. Lo interesante es que el guardia se cogió cuando llegó, el guardia y la ambulancia cuando llegaron, se echaban ¿verdad? Se tocaban la cabeza, porque un mazo que estaba cogido con unos alambres para agarrar muchas varillas, ellos no se explicaban cómo ese mazo de esas varillas amarradas completamente se doblaron justamente donde estaba el guía de mi carro. El guardia me dice, eso tiene que haber sido Dios, porque el guardia que me fue ¿verdad?
que me cogió la querella, era cristiano. Y me dijo, Dios te ha librado de la muerte, porque era para que tú hubieses quedado estoqueado con la varilla, porque no había manera de que esa varilla se doblase como se dobló. ¿Sabe qué, hermano? Los guardias me llevaron a mi casa porque yo no podía guiar. Yo estaba como borracho. Y cuando mi mamá vio de lejos los biombos de la policía, supo que era yo. Y mi mamá me agarró, mi papá y mi mamá me tuvieron que agarrar de lo ebrio que estaba y me llevaron al cuarto y allí me dejaron. Al otro día mi mamá me dice, Jorge, Dios te libró de la muerte. Y justamente cuando tú estabas a punto de morir, Dios me levantó de la cama y me dijo, clama por la vida de tu hijo que está al borde de la muerte. Y si muere, va para el infierno. Clama por la vida de tu hijo. ¿Y sabe qué? Dios me libró, no por amor por mí. Y también porque Dios me amaba, obviamente. Porque ya Dios sabía los planes que tenía conmigo. Pero también Dios respondió el clamor de una madre que la levantó de madrugada para decirle, clama por la vida de tu hijo. Dios siempre nos recordará de dónde nos sacó. Quiero decirte, madre, que la oración tuya jamás será pasada por alto. La clamor de una madre y un padre por sus hijos, siempre Dios contestará, porque Dios sabe lo que tú deseas y el amor que tú sientes por tu hijo. Aleluya. Y muchas veces vemos a los familiares de nosotros como perdidos inevitablemente, pero yo creo en un Dios que ha dicho, aleluya, si tú sirves al Señor, tú y tu casa seguirán al Señor. Es importante, hermano, entender que vino el ángel de Jehová. Dios ya tenía un plan orquestado y Dios se le revela a un hombre, y esa será la segunda parte el domingo que viene. El llamado de un hombre en medio de una crisis. Amén. Crea, no haga nada humanamente hablando hasta que Dios le dé a usted el permiso y le dé el plan de acción y cómo actuar. Aunque se levante contra ti 3 poderosos ejércitos, no debes de temer, porque Dios peleará por ti. Eso Dios le dijo. Dios le dijo a Israel, yo te saqué de Egipto, yo te saqué de aquel lugar, yo peleé contigo sobre todos aquellos pueblos donde tú ahora habitas. Y te dije, no tengas miedo de tus dioses, de sus dioses. Y Dios te dio la victoria. Es importante, hermano, que confiemos plenamente en Él. Que Dios sea el centro, no importando lo que vivamos. La invitación de hoy es reconocer cómo yo estoy. Cómo yo estoy delante de Dios. ¿Qué he dejado de hacer que Dios quiere que haga? Y Dios te dará la victoria. Pongámonos de pie, vamos. La
segunda parte del mensaje seguirá el domingo que viene, porque no le quiero quitar ni una coma ni un punto a este mensaje. Padre, te damos gracias por tu pueblo. Gracias, Señor, por cada vida que está aquí en la iglesia y por los que nos han visto a través de Facebook Live, por los que nos van a ver a través de las diferentes redes sociales. Te pedimos, Padre, que esta palabra que ha sido predicada no sea solamente oída, sino que puedan ellos poner en práctica lo que tú has querido que ellos tengan en su corazón y los ejecuten en su vida. Bendice a tu iglesia de manera especial y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos ahora